Buenas tardes, muchas gracias por su participación. La sesión de este mes tenemos el honor de tener a la doctora Matilde Ruiz García con nosotros. Ella, neuróloga pediatra, obviamente conocida por todos ustedes, maestra mía y ahora amiga mía también. Y vamos a hablar de atrofia muscular espinal. Es un tema que ha cobrado y va a estar cobrando más relevancia cada vez. Entonces, para nosotros era importante comenzar sabiendo dónde estamos parados. Me gustaría que todos saquen sus celulares y escaneen el código QR, por favor, y respondan algunas preguntas que tenemos para ustedes. Entonces, si me hacen favor de irlas respondiendo y vamos a ver qué conceptos tienen o qué palabras les vienen a la mente cuando piensan en atrofia muscular espinal. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguien falta por responder o ya todos los que están aquí respondieron? Bueno, este, como pueden ver, la palabra que va tomando mayor relevancia en nuestra nube de palabras es hipotonía y algunos conceptos que giran alrededor: debilidad muscular, hipotonía periférica, hipotonís, que a alguien se le fue el dedo, déficit motor, cuadriparesia flácida, debilidad, hipotonía, y ya luego empiezan a aparecer un poquito de palabras. Por ejemplo, vemos que algunas personas lo asociaron a muerte, entonces ya directamente sabemos que hay gente que lo asocia a un mal pronóstico, a muerte, a neurodegeneración, la subclasificación de algunos tipos. Hay gente que lo asocia directamente con la doctora. Este, hay muchas cosas, pero creo que lo que podemos reflexionar al respecto es que hipotonía tal vez es el concepto que más sobresale cuando todos nosotros como pediatras y subespecialistas en pediatría también vemos a la atrofia muscular espinal. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Quisiera que me digan también con el QR, por favor, en qué grupo de edad consideran que se puede tratar o no tratar la atrofia muscular espinal. Depende, no sé, todavía no han respondido todos. Hay quien en el primer año, ok, ahí vamos. Ok, entonces podemos ver que la mayor parte de nosotros consideramos que se puede tratar desde el periodo neonatal. Y en un segundo lugar bastante cercano, hay muchos de nuestros colegas que consideramos que se puede tratar en el primer año de vida, y luego hay algunas respuestas de que sea después del primer año o que no tiene tratamiento, pero que no representan un gran porcentaje de lo que ustedes piensan. Y la última pregunta que vamos a hacer antes de comenzar con la exposición es: ¿qué palabras asocian ustedes con los nuevos tratamientos de la atrofia muscular espinal? Si piensan en nuevos tratamientos de esta enfermedad, ¿qué conceptos les vienen a la mente?
¿ok? Entonces podemos ver que los conceptos que más comienzan a resaltar son tratamientos genéticos, terapia génica, tratamientos innovadores, innovación. Lo asociamos al precio en algunos casos, dice muy cara, las marcas directamente de algunos tratamientos. Terapia monoclonal, anticuerpos monoclonales, inmunoglobulina, más anticuerpos monoclonales. Entonces, lo que más resalta por lo que podemos ver es la modificación genética o la terapia directamente relacionada a modificación de genes, ¿no? Era importante para nosotros saber dónde estábamos parados en cuanto a la impresión inicial de la enfermedad. Y ahora sí, ya los dejo con la doctora Matilde para que nos pueda exponer sobre este tema y dar toda la parte actualizada de lo que se está haciendo al respecto en el tratamiento. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a al grupo de pediatría de la Sociedad Médica de esta institución a la cual también pertenezco y estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes. Y bueno, la idea de esta presentación para mí es darle una revisión muy general y global de lo que es la atrofia muscular espinal. Veo que somos muchas generaciones de pediatras los que estamos aquí. Y si hay algo que ha cambiado en el curso de los años recientes es la conceptualización al respecto de la atrofia muscular espinal. También queremos insistir sobre la posibilidad y sobre nuestra obligación de hacer un diagnóstico oportuno y conocer un poco la presencia de las nuevas terapias modificadoras que definitivamente van a hacer un cambio en el paradigma de la sobrevida y de la calidad de vida de la mayoría de estos pacientes cuando lo hacemos de manera apropiada, entendiendo que el pediatra es el médico que es el médico de primer contacto y quien tiene que pensar en estas patologías, en esta patología. Bueno, esta presentación no tiene ningún tipo de objetivo, ningún tipo de problema de conflicto de interés. Está hecha para ustedes, está hecha con el fin simple y sencillamente de hacer un trabajo de educación médica continua. Definitivamente, cuando hablamos de atrofia muscular espinal, lo primero que pensamos es en la hipotonía. Y esta es la clara imagen de lo que es la hipotonía. Es un signo no específico. Hay más de 3,000 enfermedades o entidades médicas en las cuales puede existir hipotonía. Pero quiero pedirles que siempre pensemos en la atrofia muscular espinal como un diagnóstico posible. Es la disminución de la resistencia al movimiento pasivo de las articulaciones que produce un incremento en los ángulos de movilidad. Esta es la definición que pueden encontrar ustedes en alguno de los libros que puedan revisar. Dicen que una imagen dice más que 1,000 palabras y entonces ustedes ven la caída en gota de la cabeza, ven las piernas en abducción, las piernas en posición de rana, la ausencia de contractura de brazo, la ausencia de prensión en un lactante, pero esta misma imagen la pueden tener o la podemos tener en cualquier otro momento de la vida, porque la hipotonía no es exclusiva de la etapa neonatal. Aquí comentamos que se puede presentar en cualquier momento de la vida y podemos tener hipotonía de inicio agudo, crónica y progresiva. Puedo tener un paciente con Guillain-Barré que está iniciando y tiene hipotonía, pero puedo tener una enfermedad neurodegenerativa o puedo tener un paciente con un problema estático como un síndrome, una genopatía como un síndrome de Down y el paciente es hipotónico y tenemos 3 entidades completamente diferentes. Más o menos el 5% de todos los ingresos a una sala de cuidados neonatológicos va a tener hipotonía. La causa número 1 de hipotonía en el recién nacido es la prematurez y es una forma fisiológica de hipotonía, la única forma fisiológica de hipotonía. La etiología es diversa. Definitivamente la evaluación clínica sigue siendo el primer elemento diagnóstico que tenemos todos los médicos a la mano y que por el momento ni a un chat GPT, aunque sea una de las estrategias que utilizan los jóvenes que están en este proceso de convertirse en médicos, utilizan a veces hasta de manera excesiva, no es quien les va a dar el diagnóstico. Es muy importante todo lo perinatal, sobre todo para las formas tempranas de atrofia muscular espinal o de hipotonía.
conocer los aspectos de normalidad del desarrollo psicomotor, ver la postura, tocar los músculos para ver el tono, analizar la movilidad espontánea y ver si existen alteraciones asociadas. Un niño hipotónico que tiene microcefalia, pues tenemos un origen probablemente encefálico. Un niño hipotónico asimétrico que predomina en las extremidades inferiores y que tiene un marcador en la espalda, pues probablemente estamos ante un problema medular. Entonces, el manejo de la hipotonía en la infancia depende mucho de la historia clínica y de la somatometría, de cómo es el llanto, si aparecen o no dismorfias, del tono muscular. Si hay artrogriposis, sugiere que la hipotonía es congénita, está presente in útero. De los movimientos, del desplazamiento, de los reflejos musculares. Nuevamente vean el signo de la tortuga que podemos evaluar en el lactante, pero en el preescolar, tomarlo de los hombros y se mete el cuello dentro de el tronco como si fuese una tortuga, o el signo de lienzo mojado. Para hablar de hipotonía, y esto es solamente una pequeña introducción, yo tengo que decirles que hay hipotonía primaria y secundaria. La hipotonía primaria es cuando se afecta toda la vía neuromotora que implica o que inicia en la corteza prefrontal. Y entonces yo puedo tener afectación primaria del sistema nervioso central. Un paciente con una disgenesia cerebral puede tener hipotonía por lo menos en un inicio. La periférica, que alguno de ustedes dijo, hipotonía, enfermedad periférica, enfermedad de motoneurona, de nervio, de músculo. Pero también, y esta puede ser congénita o adquirida. También puede haber una hipotonía secundaria que no podemos olvidar, el paciente cardiópata, el paciente hipóxico, el paciente séptico, el paciente con una enfermedad genética, insisto, el síndrome de Down, por definición, es hipotónico. Pero también podemos tener al hipotiroidismo. Acuérdense que es una de las causas que podemos nosotros evitar de discapacidad intelectual si identificamos al hipotiroideo en los momentos apropiados. Pero la acidosis tubular renal, y a veces nos llegan niños con detención de peso y talla, que el síntoma asociado es la hipotonía y que es un diagnóstico pediátrico que fácilmente podemos hacer. Y todos los dismórficos, ¿no? Todos los niños, y acuérdense que los guapos tenemos mejores cerebros, así que el que se sienta guapo debe tener un mejor cerebro y que los cuchitos, pues, tenemos que analizar y ver qué es lo que está pasando. Sospecha diagnóstica, depende mucho de la edad de inicio, ¿sí? Dependerá de la edad de inicio cuáles son las enfermedades en las que yo tengo que pensar. Pero si ustedes ven, en la etapa prenatal, malformaciones fetales y enfermedades genéticas, AME0. En la etapa natal, prematurez, claro, hipoxia, distrofias musculares, miopatías, AME1. De los 0 a los 2 años, sí puede ser el inicio de una PCI, de una colagenopatía, de una miopatía, de una neuropatía congénita, de un síndrome genético, pero AME2. Cuando tengo un niño mayor de 2 años que llega a la consulta con hipotonía, por supuesto que tengo que pensar en miopatías, en distrofias, en enfermedades sistémicas, pero está AME2 y AME3. Entonces, en cualquier momento de la vida, el paciente puede tener o debe sospecharse atrofia muscular espinal. Si bien la forma más grave, la más frecuente, es la que el día de hoy se llama de los que no se sientan, que equivale a lo que antes llamábamos Verden-Hoffman, el día de hoy también podemos tener atrofia muscular espinal en escolares y aún en adolescentes. Las formas menos graves, pero eso no significa que no sean formas que son progresivas de hipotonía y de pérdida de la función motora. Por supuesto que ante la sospecha necesitamos enzimas musculares. La CPK nos puede dar una muy buena información. Recuerden que las miopatías y las distrofias miopáticas van a tener incremento importante de la CPK, velocidades de conducción y electromiografía, pero los estudios genéticos cada vez deben formar parte de nuestras estrategias de plan de estudios de diagnóstico. No nos debe dar miedo mandar a hacer estudios genéticos. Alguien dice, no, es que son muy caros. Pues eso es muy relativo, porque el día de hoy un estudio de imagen, una resonancia, y todos ustedes han mandado a hacer una resonancia, probablemente cueste menos que hacer un estudio genético específico.
Una valoración apropiada tiene un índice de confiabilidad del 50 al 70%. Nosotros podemos hacer el diagnóstico o la sospecha específica. Claro que los antecedentes perinatales para las formas tempranas son muy importantes porque según la revista Clínica de las Condes, es una revista chilena que les recomiendo mucho porque es de muy buena calidad, dice que si nosotros evaluamos los antecedentes perinatales podemos llegar a un diagnóstico entre el 80 y el 76 a 80%. Tono, postura, movilidad, pasiva, activa. Y yo muchas veces les digo, cuando estoy con alguno de los médicos jóvenes, observa. Simplemente observa cómo es la postura, cómo es la posición, cómo responde a la presencia o ausencia del papá o de la mamá. El más frecuente de todas las formas de síndrome hipotónico sigue siendo la variante central. Siguen siendo las alteraciones, sobre todo en el lactante. En el lactante que tiene hipotonía, pero tiene hiperreflexia, pero tiene llanto difícil, pero no duerme en la noche, pero tiene reflejos exaltados, pues tenemos que hacer todo el abordaje relacionado a la hipotonía central, donde hay una tomografía, una resonancia y una valoración de neurofisiológica. Pero el síndrome hipotónico periférico es aquel en el que el paciente está hipotónico y no tiene reflejos, o los reflejos están muy discretos, son muy discretos, pero pueden aparecer contracturas articulares, pero puede haber fasciculaciones en lengua. Y ahí es donde tenemos 3 o 4 estudios posibles: CPK, electromiografía, velocidad de conducción nerviosa, que prácticamente se pueden hacer en muchos centros y que tienen un costo relativamente bajo. Ya casi no hacemos biopsias musculares, aparte de tardadas, acaban teniendo la circunstancia de tener que hacerlas bajo sedación y acaban siendo mucho más costosas, y muchos de los estudios genéticos que nos permiten evaluar atrofias, miopatías, distrofias, polineuropatías y enfermedades metabólicas como el síndrome de Pompe. Cuando evaluamos un síndrome hipotónico periférico, si yo tengo reflejos ausentes y fasciculaciones en lengua, ¿cómo veo una fasciculación en lengua? Abro la boca del bebé, busco que no esté llorando y veo si se mueve como un saco de lombrices. Así lo refieren los libros del siglo pasado. Algunos libros ya no lo refieren actualmente, pero si veo fasciculaciones en lengua, tengo una alta probabilidad de que esté habiendo una denervación a nivel vulvar, y una causa, no es la única, es atrofia muscular espinal. Y entonces, pues el paciente se le hace un estudio genético que tiene un costo entre 5 y 7 mil pesos cuando lo pido de manera específica. Déjenme presentarle esta diapositiva, le tengo un gran cariño porque es una pequeña historia natural de lo que ha sucedido en el diagnóstico de esta enfermedad. Nos dice lo que podemos hacer en menos de un siglo, o lo que se ha podido hacer en menos de un siglo. Aquí les presento al maestro Guido Berdnick y aquí está el doctor Johann Hoffmann. Ambos fueron del siglo XIX. Uno de ellos llamó a lo que hoy llamamos AME como distrofia muscular con afección espinal. Distrofia significa alteración muscular, eso es lo que significa. Pero el doctor Hoffmann fue un poco más allá y dijo, no, esto tiene que ver con una atrofia muscular espinal. La atrofia del músculo es porque la motoneurona se pierde. 1800. Por ahí de 1950 y tantos, Erich Klaas Heinrich Kugelberg describe las formas en niños mayorcitos, lo que antes era M2 y M3, el Kugelberg-Belander, así se le llama. Y no fue sino hasta 1978, y muchos de ustedes andaban por nacer a esa época, que Perm empieza a decir, oye, esta es una enfermedad de alta frecuencia. Dentro de las raras es de alta frecuencia. Y esta doctora que vive, es francesa, la doctora Judith Melki, en 1992 al 95, identifica al gen SMN1 como responsable de AME y determina que está en el cromosoma 5, en los brazos largos, en la posición determinada, y dice, el 95% de todos los pacientes con AME van a tener esta mutación. Y eso es lo que hace muy específica a esta enfermedad. Porque en distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad probablemente con muchos más casos, mucho mejor conocida, hay más de 500 mutaciones.
y eso limita el tratamiento de los pacientes. Aquí el 95% tienen una mutación única. Y esto hizo que del 92, 95 al año 2016 sale el primer tratamiento modificador de la enfermedad. O sea, apenas 25 años le tardó a la ciencia identificar un primer tratamiento genético que es un nucleótido antisentido. Después aparece Omnacenogin en el 2019 y le puse aquí las fechas 16 y 20 porque aquí es cuando es aprobado por la FDA, pero aquí es donde es aprobado en México. Y en los Omnacenogin Prevabovec 2019 y en México es aprobado en el 23. Y Risdiplam del 20 y nos tardamos un año en poderlo aprobar. O sea, nosotros en este momento tenemos la aprobación para las 3 moléculas que han tenido demostración o que han demostrado a través de ensayos clínicos controlados que los pacientes tienen una mejoría en su calidad de vida. También hay un consenso del 2016 hecho en Europa sobre cuál es el estándar care, porque yo creo que muchos de nosotros cuando hicimos pediatría o cuando estábamos transitando por la pediatría nos decían, ¿para qué quieres hacer el diagnóstico si el paciente se va a morir? ¿Para qué quieres hacer el diagnóstico si no hay nada que ofrecerle al paciente? El día de hoy sabemos que el standard care o el tratamiento de base tiene un gran impacto, aún en las formas graves, en mejorar la calidad de vida. Y pues está un boom que es el tamizaje neonatal. Vamos a hablar un poco de la importancia que tiene en nuestro país el estar impulsando el tamizaje neonatal, que es ya una realidad en Estados Unidos y en Europa, y que nosotros estamos 10 años atrás de este tamizaje. Y las otras terapias blanco. Bueno, ahora sí, atrofia muscular espinal. Es una enfermedad autosómica recesiva. Se considera una incidencia de 1 en 6,000 a 1 en 11,000 recién nacidos vivos. Es de las raras, pero no de las más raras. 60% corresponden a la forma grave o tipo 1, que el día de hoy ya sabemos que se llama no sedente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se sientan. Se debe a la mutación del gen SMN1 que está en el cromosoma 5 en los brazos largos en la posición 12.2, 13.3. Y todo esto lo sabemos gracias a nuestros amigos los genetistas y tengan siempre un genetista de confianza, porque muchas de las enfermedades que estamos viendo ya tienen una etiología genética y tenemos que trabajar junto con ellos. Hay un segundo gen que es el SMN2, que es el que marca un poco el fenotipo. A mayor número de copias, menos grave las manifestaciones. Pero eso no significa que no sea una enfermedad grave, progresiva, rara, genética, como ustedes lo definieron. El gen SMN2 puede hacer un poco de proteína de supervivencia. Algo muy importante, en México no tenemos estudios epidemiológicos, pero hay un artículo sobre una incidencia hecho en el Hospital Infantil de México que nos dice que 0,5 por cada 25,000. Sin embargo, no tenemos hoy estudios epidemiológicos de portadores. Sin embargo, tomando en consideración la tasa de natalidad emitida por el INEGI en el 2020, fueron 1,629,211 niños nacidos vivos en ese año. Y eso implica que en México nacieron entre 32 y 160 pacientes con AME tipo 1, o con AME, de los cuales el 60% son AME tipo 1. Déjenme decir que nuestras instituciones de salud a veces han sido realmente perversas, porque en algunas de estas instituciones se dice que la AME no existe. ¿Por qué? Porque no hay estudio genético, no se hace el estudio genético de manera rutinaria y porque es el decir no tengo implica que no tengo que hacer por mejorarlo, simplemente digo no existe y entonces lo que necesitamos nosotros es demostrar a nuestras instituciones que sí existe y que vale la pena trabajar por estos pacientes. Ya comentamos que el 95% son producidas por lesiones en homocigosis del gen SMN1. Hay otras formas de atrofia muscular que representan el 5% o menos. Son mucho menos frecuentes, pero está aquella AME que tiene distrés respiratorio, aquella que tiene hipoplasia pontocerebelosa, aquella en la que hay una encefalopatía hipóxico-isquémica asociada a un gen diferente. Y estas formas las aprendemos a diagnosticar una vez que los primeros estudios
nos salen negativos y nosotros seguimos insistiendo que el paciente tiene atrofia muscular espinal y que la primera prueba que hacemos, que es el MLPA, nos sale negativo. El fenotipo es variable. Si tenemos una mutación esta C.859G, guanina por citosina, el paciente tiene un pronóstico muy grave. Y hay de alguna manera algunos biomarcadores de gravedad. No todos los chicos con atrofia muscular espinal de la misma edad y con la misma presencia clínica van a tener el mismo fenotipo. El SMN2 parece ser uno de los marcadores, pero también se habla de que existen neurofilamentos de cadena pesada y la proteína tau, que cuanto más incrementados estén, peor pronóstico le va a conferir a ese individuo. Y creo que en los próximos años vamos a aprender a hablar de los marcadores que modifican la enfermedad. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos que tenemos nosotros en la actualidad. Es una enfermedad genética, autosómica recesiva, de baja prevalencia, por eso se le considera una enfermedad rara, que tiene una presencia de 1 en 6,000 a 1 en 10,000 recién nacidos vivos. Y probablemente ninguno de nosotros vaya a tener 6,000 pacientes diferentes. No sé, hay gente que es muy taquillera y capaz que sí, pero bueno, creo que tenemos mucha más posibilidad de enfrentarnos a nuestra consulta con una sospecha de atrofia muscular espinal que con la sospecha de algunos cánceres de los cuales tenemos mucho más alerta en nuestra formación. 1 de cada 40, 1 de cada 60 individuos somos portadores de atrofia muscular espinal. Y el día de hoy nuestros amigos genetistas promueven el que las parejas jóvenes ya no se hagan VDRL, ni HIV, ni sífilis como pruebas premaritales, sino que se hagan pruebas de portadores. Esperemos que los jóvenes lo entiendan así. Es una enfermedad sistémica, no solo afecta, alguna vez se dijo, solo afecta a la motoneurona. No, es una enfermedad que ya hemos visto que tiene una afección sistémica, afección ósea, afección cardiovascular. Los pacientes hacen disautonomía, pero pueden hacer arritmias, pero pueden hacer hipoplasia ventricular. La forma 0 es una forma letal porque no tiene SMN1 y apenas tiene una copia de SMN2 y son pacientes con hipotonía intrauterina que viven unas cuantas horas en las cuales los tratamientos modificadores no tienen ningún impacto y finalmente acaban falleciendo. La atrofia muscular 1, Berdin-Hoffman, 50 a 60%, son niños que nacen sanos aparentemente y que ustedes los reciben en la cuna y que el paciente sostiene la cabeza un poquito y que tiene una buena prensión y tiene un buen agarre y los reflejos transitorios del recién nacido son adecuados, pero con el curso de las siguientes semanas o meses, el paciente empieza a no ganar hitos del desarrollo. Y aquí es donde nosotros tenemos un tiempo valiosísimo, porque en otros países del mundo el diagnóstico se hace a los 5 días de vida a través del tamizaje neonatal. Y mientras no tengamos el tamizaje neonatal, tenemos el tamizaje personal. Y si una mamá nos dice es que antes sostenía mejor la cabeza y hoy ya no la está sosteniendo y no tengo un justificante real, tengo que pensar en AME. El diagnóstico, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, a nosotros nos están llegando, antes de todo este awareness de los tratamientos modificadores, los niños de AME1 nos estaban llegando a los 6 meses. Ahorita están llegando a los 5, 4, pero aún así ya es muy tarde, porque ya se perdieron muchas motoneuronas. Tenemos que seguir trabajando en reconocer cuando un paciente pierde fuerza muscular. El AME2 es aquel niño que se sienta, pero se sienta y todo va aparentemente bien, pero después ya no camina, no gatea y todo, no encontramos una causa, simplemente se queda sentadito y no avanza. El AME3-4 sí logra desarrollar una marcha autónoma, pero después deja de caminar. Y estos son adultos, acaban siendo adultos intelectualmente sanos, intelectualmente con una buena función cognitiva, que acaban en una silla de ruedas con una pérdida neuromotora progresiva. Entonces, vean cómo es un universo muy diferente, pero a nosotros nos toca ver todas las diferentes formas de AME.
Esta es la Sociedad Española de Atrofia Muscular Espinal. Tiene material para recreación, para evaluación, súper interesante. Es una de las sociedades más fuertes de Europa, que es la de las que ha propuesto y las que incluyó el tamizaje neonatal desde los primeros momentos. Tipo 0, movimiento escaso antes del nacimiento, su origen, seguramente insuficiencia respiratoria, casi intubación al momento de nacer, incapacidad para la alimentación oral, no succionan estos bebés y muchos de ellos tienen artrogriposis. Tipo 1, la más común, en el cual el paciente aparentemente nace con un buen tono, vigoroso. Ustedes les dan un Apgar de 8-9, pero al mes ya, como que ese Apgar ya no es de 8-9. El tipo 2 es aquel niño que sí se sienta, que a lo mejor sí se gira, que cuando intenta gatear como que le cuesta trabajo, pero no logra pararse, o se para y no camina. El tipo 3 es el niño ya en silla de ruedas, y por supuesto que hay adultos, y cada vez vemos más adultos, y las clínicas de transición de niños, adolescentes, adultos, empiezan a tener pacientes, y los neurólogos de adultos empiezan a ver este tipo de pacientes. Hemos aprendido que hay hoy fenotipos modificados de la enfermedad. Nosotros en el año 2020, junto con una de mis residentes, la doctora Marta Urrutia, hicimos una revisión de 34 pacientes, la historia natural, porque en el 2020 no teníamos, empezábamos a trabajar con los modificadores, pero no teníamos para todos los pacientes, y nuestra población, el 50-70%, seguramente inducida o sesgada por el tipo de hospital que es el instituto, es AME1, pero es parecido a lo que reporta la literatura internacional. Tipo 2, 20%, y apenas encontrábamos un tipo 3 y tipo 4 en el 30%. Esto es simplemente lo que hemos estado platicando. El AME0, la forma prenatal, sigue siendo letal para el individuo. Aquí es donde se encuentran alteraciones cardiovasculares muy prevalentes. La debilidad progresiva y el fallecimiento temprano es la historia natural de los pacientes con AME1 y 2, que son a los que les impacta el tratamiento de manera temprana y adecuada cuando lo hacemos de manera apropiada. Aquí les pongo el número de copias. Si bien podemos tener 86% 2 copias, hay otro grupo de pacientes que tienen 3 copias y siguen estando muy débiles de manera muy temprana, por lo que no tenemos la respuesta. No es el único factor que afecta a la severidad. Hoy ya se habla de la clasificación clínica y habilidades de desarrollo. Entonces, ustedes ya en los artículos nuevos que lean ya no van a hablar de 1, 2, 3, 4. A veces solo es por referencia. Y entonces se dice, aquel paciente que no se sienta, aquel paciente que no se sienta ni camina, aquel paciente que se sienta pero no camina, aquel paciente que sí se sienta y camina de manera independiente, pero puede perder la marcha, y aquel que camina de manera independiente, aunque sea con apoyo, y que va perdiendo la debilidad. La fuerza. Quiero que vean que esto, verlo así, también es porque estamos empezando a ver fenotipos modificados por los tratamientos. Un paciente con AME1 que iba a fallecer a los 6 meses, pues ya no fallece. Se logra sentar, pero no necesariamente va a caminar, porque los tratamientos modificadores son eso, modifican la enfermedad, no la curan, no estamos haciendo un tratamiento curativo. Nosotros hemos tenido la posibilidad de evaluar, por un lado, en este artículo del 20, que ya se está empezando a quedar corto y que estamos buscando actualizarlo, 31 pacientes en donde lo que vimos y lo que hicimos fue el perfil demográfico. Y después hemos tenido la consolidación del 2005 al 2023. Ya tenemos la historia de casi 42 pacientes. Existen AME1 el 51, AME2 el 35 y AME3 el 9. Todos nuestros pacientes ya están siendo estudiados. Antes hacíamos biopsias, hoy ya no hacemos biopsias. El estudio genético lo podemos tener el resultado en una semana. Y podemos tener un estudio positivo o negativo que cueste entre 5 a 7 mil pesos, o no tener un costo, puesto que la industria farmacéutica, cuando uno se acerca de manera adecuada con la industria farmacéutica, con los 3 laboratorios que tienen tratamientos modificadores de la enfermedad,
Ellos, los 3 laboratorios, de manera espontánea hacen el estudio sin que tenga costo para los pacientes. Perdón, quiero que vean que pues, somos medio endogámicos, 7% de la población endogámica, pero el 14% de los pacientes tuvieron un hermano afectado y la mitad de estos pacientes no tenían diagnóstico. Entonces, por un lado, se murieron los primeros hijos y tuvieron un segundo, y por el otro lado, las familias tienen todo el derecho de elegir y de tener la posibilidad de elegir tener más hijos. Claro que nuestra obligación sería entonces canalizarlos a un servicio de ginecobstetricia y de genética de alto nivel para que les ofreciesen las posibilidades de un diagnóstico preimplantación. Las variables en cuanto al sexo son 50-50. Los pacientes con AME1 empiezan entre 2 y 3 meses, a veces antes, pero nos llegaban a los 9 meses. Ahora nos llegan a los 6. Hemos avanzado un poco. Los de AME2 empezaban entre 10 y 11 meses, pero nos llegaban a los 49 meses. Y esto implica un retraso en el diagnóstico porque el pediatra, que somos todos nosotros, tenemos que pensar de manera más asertiva. Aquí les puse la media de diagnóstico de AME1, la media de síntomas, la media de diagnósticos, la media de síntomas 8.6 contra 4. Si el niño empieza a los 8 meses, me tardo 4 años en tener un diagnóstico y eso es algo que tenemos que modificar. Todos los pacientes son hipotónicos. Las fasciculaciones en lengua son preferentemente de la forma 1. En la forma 2 hay en algunos pacientes, pero en la 3 y 4 ya no. Y el hecho de que ustedes no vean fasciculaciones en lengua no significa que el paciente no lo tiene. En general, en las formas 1 y 2, el paciente es delgado, pero los 3 llegan a estar con sobrepeso, malnutridos, como panquecitos Bimbo llenos de grasita, pero con muy poca masa muscular. Tienen problemas del desarrollo motor, contracturas musculares en la tipo 1 y tipo 2. Escoliosis es un fenómeno temprano que aparece en los pacientes con todas las variantes de atrofia muscular, igual que la luxación de cadera, que es otro dato temprano. Si el paciente está hipotónico y tiene luxación de cadera, puede tener muchas enfermedades, pero piensen en atrofia muscular espinal. Los pacientes con AME1 y AME2 tienen alta morbilidad, ingresos hospitalarios por neumonías y por infecciones respiratorias. La mayoría de los pacientes tienen estancia prolongada cuando no tenemos un diagnóstico oportuno. Requieren traqueostomía, gastrostomía, sin embargo, eso tampoco acaba siendo un beneficio absoluto para los pacientes. Los pacientes con AME2 y AME3 acaban teniendo morbilidad asociada a la escoliosis. Acaban teniendo muchos problemas de salud ósea y de movilidad autónoma. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Bueno, de 32 a 160 pacientes debieron haber nacido en el 2023 y eso es cada año que tenemos nosotros. Algo bien importante es que a partir del 2023, y creo que todos hemos oído hablar del Consejo Nacional de Salubridad, reconoció a 23 enfermedades como enfermedades raras que requieren o que pueden ser tratadas en nuestro país. Hay como 6,000 en el mundo. En este momento, el Consejo Nacional de Salubridad solo reconoce a 23. Y, bueno, de alguna manera, atrofia muscular espinal fue incluida el año pasado, hace año y medio. Pero no realizamos tamizaje neonatal, por lo tanto, los pacientes llegan de manera tardía y tal vez es nuestra responsabilidad insistir en el tamizaje. Y ahorita vamos a hablar un poco en qué lugares de nuestro país sí se hace tamizaje y por qué nos parecía muy importante que en esta institución también se pueda hacer. Las pruebas genéticas son subvencionadas por la industria farmacéutica. Sin embargo, en nuestro país existe la tecnología y la podemos hacer porque se necesita un secuenciador y en muchas instituciones hay secuenciadores y se puede hacer el diagnóstico. La edad media de diagnóstico de AME1 es de 4 a 6 meses. De AME2 es de 8 a 10 meses, ya consolidando toda la información, y de AME3, 34 meses, casi 3 años tenemos de retraso. Aquí les puse, hay más de 9,000 enfermedades de baja prevalencia identificadas a nivel mundial.
50% tienen manifestaciones neurológicas y eso para nosotros es un mundo de información. Pero en nuestro país tenemos mucopolisacaridosis, enfermedades de Gaucher, enfermedad de Pompe, Turner, espina bífida, hemofilias, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de glucosa 6-fosfato, homocistinuria, y se agregaron amiloidosis, distrofia de Duchenne y atrofia muscular espinal. Estas tres se agregaron el año pasado, en octubre del 2023. ¿Qué tenemos que hacer frente al diagnóstico? Bueno, nuestra obligación, y es una obligación legal, no es solamente una obligación ética, vamos a decir, de corazón, sino es una obligación que nos marca la legislación al ser médicos, es establecer un diagnóstico lo más temprano posible, lo más oportuno. Hay formas de hacerlo de manera presintomática y entonces están todos los estudios y los trabajos antenatales en familias que ya tuvieron pacientes con atrofia muscular espinal. Y entonces está el líquido amniótico, las vellosidades coriales, inclusive todos los trabajos de preimplantación que se pueden hacer. El tamizaje neonatal es un derecho para la familia y es una obligación para el Estado, porque para poder tamizar una enfermedad, lo ideal es que tenga un tratamiento modificador, y en este caso existe. También tenemos las sintomáticas y queremos que el tratamiento sea temprano, no tardío, porque si hacemos un tratamiento, un diagnóstico sintomático tardío, pues hay muchas consecuencias terapéuticas. La calidad de vida se afecta, no solo de nuestro paciente, sino de la familia. El tiempo de vida terrenal se acorta y la expectativa de los padres y los pacientes también hay que considerarla. Cribado neonatal. La primera vez que se habló de la necesidad de un cribado neonatal fue en Estados Unidos en los años 2010, 2016, y fue la Asociación Americana de Ginecobstetricia la que propone que se debe hacer el cribado, que se debe ampliar el cribado en Estados Unidos para considerar para la atrofia muscular espinal. Esta es una diapositiva tomada de internet. Estados Unidos y Canadá. Prácticamente en Estados Unidos todos los estados de la Unión Americana lo hacen ya de manera obligatoria. En Europa hay estudios piloto, hay algunos países en donde ya está el cribado, hay algunos que están en espera. Latinoamérica. Brasil tiene un proyecto piloto de cribado neonatal o tamizaje neonatal para atrofia muscular espinal. Nos lleva la ventaja. Argentina tiene un par de pilotos y Chile. En México no existe un proyecto en Sedena. El problema es que hay una población muy cautiva en Sedena, pero no tienen suficientes nacimientos para haber tenido el primer diagnóstico. Pemex tiene un proyecto de cribado también a su población cautiva. A nivel privado está el grupo Muguerza en Nuevo León, que ya va a cribar a todos los nacimientos del grupo Muguerza. Y esto no solamente son los que nacen en Monterrey, sino todos los hospitales del grupo en donde se tenga nacimientos van a ser cribados. Creemos que en este momento, si bien se está analizando el cribado a nivel nacional, todavía no es una realidad, pero sí podemos insistir en nuestras instituciones que se incluya dentro del tamizaje ampliado, no el superampliado, el VIP, que nadie puede pagar de 60 y tantas o de 80 y tantas enfermedades, pero pareciese que no hay una diferencia de costo importante para poderlo incluir en el tamizaje de los pacientes que naturalmente o que normalmente nacen en este hospital y en todo el Grupo Ángeles. ¿Qué tenemos que hacer frente al diagnóstico? Bueno, primero tenemos que sospecharlo, pero nos va a salir en algún momento una prueba positiva y entonces tenemos que acompañarnos del genetista, pero probablemente del neurólogo, si son ustedes quienes son los que van a estar trabajando. Y bueno, las buenas prácticas clínicas dicen que hay que trabajar con ambos padres, que idealmente ambos padres deben de recibir la información al mismo tiempo, porque ellos van a ver un recién nacido sano y ustedes les tienen que decir que ese cribado
salió sospechoso y que hay que hacer pruebas complementarias confirmatorias. También tiene que haber un apoyo de un trabajo social, de salud mental, tenemos que confirmar a la brevedad y no se vale que nos hagan un resultado en 3 semanas o en 4. Estos son días y hay un código AME en muchas instituciones en otros países del mundo que aseguran la confirmación del diagnóstico en menos de 1 semana. La sospecha clínica obliga a una confirmación clínica y obliga a que veamos cuáles son las opciones de tratamiento que sean para cada paciente y tenemos que asegurarnos de firmar un consentimiento informado porque esta es una enfermedad rara, genética, progresiva y severa. Cuando hablamos del tipo de tratamiento nos encontramos con el tratamiento sintomático o el cuidado estándar, que es súper importante, que requiere a largo plazo un equipo multidisciplinario que van a tener o que tenemos que formar entre todos nosotros. Es un costo efectivo, predecible. Si no lo tenemos, el paciente va a tener muchas más complicaciones y tiene un impacto positivo en la calidad de vida. El tratamiento modificador de la enfermedad, y lo puse aquí, no es para todos. No todos los pacientes están en condiciones de recibir un tratamiento modificador de la enfermedad. Y ahorita platicaremos de algunos ejemplos. Y es la terapia génica, tal y como ustedes lo mencionaron, las terapias de pequeñas moléculas que tienen que ver con nucleótidos antisentido y nuevas tratamientos que actúan sobre el músculo, porque el músculo está miotrófico, el músculo no se desarrolla porque no tiene buena inervación. No olviden que existe el tratamiento pseudocientífico y nuestros pacientes están con San Google a la orden del día. Y entonces está aquel que por unos cuantos, por una transacción que aparentemente no es tan costosa, les promete tratamientos que no tienen un sustento científico y del cual ustedes tienen que ser muy enérgicos para no favorecerlos. Los tratamientos específicos o de precisión son estos 3. Vamos a hablar un poquito de ellos, nusinersen, risdiplam y Zolgensma. El manejo disciplinario integral requiere por lo menos de la presencia del pediatra, neurólogo, rehabilitador, nutrición, neumología, medicina paliativa, genética, gastroenterología, cardiología, ortopedia, enfermería, salud mental. O sea, necesitamos un equipo integral que trabaje con nosotros para ese paciente y para su familia. Esta es la propuesta de un tratamiento integral, paciente con atrofia muscular, su familia y el coordinador. El coordinador puede ser el médico pediatra de este paciente y entonces tenemos que trabajar con el neumólogo, aquellas cosas de cuidado agudo porque pues, le puede dar una gripa, pero pues también se puede caer y necesita que lo suturen, pero a lo mejor se le infectó el oído. Los medicamentos, la nutrición es importante. Si ese niño con atrofia muscular espiral no, a pesar de que se succiona y deglute, no se está nutriendo y no está subiendo de peso, necesita que tal vez le pongamos una gastrostomía para complementar la alimentación. El manejo ortopédico para evitar la escoliosis grave y el manejo de la rehabilitación tiene un papel muy importante. Ha habido muchos blancos terapéuticos y aquí les puse unos poquitos. Aquí está la motoneurona, aquí está el axón, aquí está la unión neuromuscular y el músculo. Y bueno, yo recuerdo todavía haberle dado a los pacientes ácido valproico y fenilbutirato para mejorar. Se vio que no funcionaba. Y esto decía, bueno, es que actúa sobre histonas, mejora o inhibe la apoptosis. Pues no, no funcionó. El albuterol, la hormona liberadora de tirotropina, tampoco funcionaron. El riluzol, el olexocime, tampoco. Son 3 las moléculas que hasta este momento han demostrado un beneficio a mediano plazo. No podemos decir largo plazo porque no hay más de 20 años de experiencia. Nusinersen, risdiplam y onacelgin. Y existen ahora los inhibidores de miostatina como tratamientos de apoyo. Creo que todos ustedes han visto esos vacas bueyes súper fuertes, poderosas, ¿sí? ¿Sí las han visto alguna vez? Esas vacas no tienen miostatina y entonces hacen que el músculo se hipertrofie. Y entonces en los pacientes con atrofia muscular espinal,
Lo que hay es falta de desarrollo muscular porque no hay una buena, ya cuando identificamos al paciente, el músculo no está recibiendo la suficiente información de la motoneurona. Entonces, el administrar medicamentos inhibidores de la miostatina va a permitir que el músculo se hipertrofie y que entonces el paciente esté más fuerte. Y esta es una de las propuestas de tratamiento sumatorio a las otras tres. Nusinersen, así apareció en el mercado, es un oligonucleótido antisentido, favorece la producción del SMN, de la proteína de supervivencia funcional, haciendo un skipping sobre SMN2, tiene una administración intratecal. Y eso puede ser una limitante, pero también nos permite a los médicos asegurar que el tratamiento se aplica de manera correcta. 4 dosis en 1 mes y medio y después cada 4 meses. Las formulaciones de los próximos años van a ser una aplicación al año y se están utilizando dosis diferenciadas y se ha visto que el paciente con dosis más altas funciona mejor. Este medicamento va sobre la premisa de que es una enfermedad de motoneurona. Ya les dije que es una enfermedad sistémica, pero las manifestaciones preferentemente son sobre motoneurona. No se puede aplicar cuando el paciente tiene mucha escoliosis, cuando ha desarrollado hidrocefalia, cuando tiene infección del sistema nervioso central, son contraindicaciones. También cuando tiene plaquetopenia, pues hay que hacer una punción lumbar, que es un procedimiento menor, pero que hay que saberlo hacer. La mayoría de las veces, sobre todo al principio, bajo sedación. No se puede mover el paciente, porque lo primero es que tomamos 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo y colocamos 5 mililitros del medicamento. Es una dosis estándar. Es un medicamento que ha demostrado que es útil para todas las formas de atrofia muscular espinal. También sobre moléculas pequeñas, risdiplam actúa sobre moléculas pequeñas, actúa también incrementando la producción de la proteína de sobrevivencia sobre SMN2. Este se da vía oral y eso tiene una gran ventaja, pero también gran desventaja porque si se me cae el frasquito o se me rompe el frasquito o no lo tengo en refrigerador o se me va la luz, pues se inactiva la medicina. Se da una sola vez al día, está indicado a partir de los 2 meses y en general es un medicamento muy bien tolerado. Las cosas nuevas que vienen es que risdiplam viene ya en tabletas, porque los adultos se quejan de que pues, tienen que estar tomando líquido y que el líquido pues, no les gusta. ¿Sí? Siempre nos quejamos de algo, ¿verdad? Y bueno, el onasemnogin beparvovec, que es la terapia génica que se utiliza utilizando un adenovirus asociado a VD9, provee una proteína SMN1 funcional, un gen de proteína SMN1 funcional, que no se adhiere al genoma, al núcleo, sino que trabaja en una molécula, como liposoma periférico en la célula. Se da una dosis única. La indicación en este momento es a partir de los 2 meses de edad y los pacientes no pueden tener anticuerpos anti-AAV9 porque entonces se inactiva la molécula. Hoy se aplica de manera intravenosa, requiere de la hospitalización del paciente por lo menos 3 a 5 días, se requiere que el centro esté capacitado para aplicación de terapia génica, se hace para el paciente en base al peso, no se consigue en la farmacia, se tiene que pedir directamente y se hace para el paciente. Y pues el paciente tiene que tener un tratamiento previo con esteroide y durante 3 meses se tiene que vigilar que no hagan disfunción hepática, plaquetopenia o microangiopatía. Esteroides 3 a 6 meses. Todos tienen sus cosas positivas, todos tienen sus cosas negativas y tenemos que saber cuál es el perfil del medicamento porque el día de hoy están disponibles en nuestro medio y son medicamentos de uso que podemos manejar. Ahorita vamos a hablar un poco del costo, que es una de las posibles limitantes. Nosotros, entre el 2015 y 2025, tenemos 5 pacientes con risdiplam, 6 con nusinersen y 2 con asemnogin de AME1. AME2 tenemos risdiplam y nusinersen, y AME3 tenemos risdiplam y tenemos un paciente con nusinersen recientemente. Todos los tipos de atrofia muscular espinal hemos intentado balancear
los tratamientos. Lo que sí podemos decir es que el paciente con AME1 ya sostiene la cabeza y se sienta, que los pacientes con AME2, independientemente del manejo, pueden llegar a caminar con apoyo, y que el problema estamos teniendo es la necesidad de los apoyos de BiPAP nocturnos en los pacientes porque hacen o tienen hipoventilación. Algunos pacientes necesitan, sobre todo los pequeñitos, sonda, y de ahí que necesitamos una sonda de gastrostomía, pero a veces la restricción calórica que tienen porque solamente comen pequeñas cantidades nos obliga a que el paciente use o una sonda transpilórica, que no es lo más recomendable, o una gastrostomía. Sí seguimos teniendo fallecimientos, tanto preferentemente niños pequeños, niños con AMES graves, y las causas de fallecimiento son infecciones de repetición. Desgraciadamente, estos chicos deberían de tener también la vacuna de sincicial respiratorio. En el momento en que les llega la época de influenza, un cuadro de influenza de cualquier miembro de la familia nos pone en jaque a todos nosotros. ¿Cómo se accede en México en el año 2025 a estos tratamientos? Bueno, pues hay proyectos de investigación. Sí, los hay, cada vez son más escasos, son súper estrictos, la población es hiperseleccionada. Tenemos 3 en un centro, 2 en otro centro. En el Seguro Social se ha logrado a través de judicialización de casos. Se hace el diagnóstico en general por fuera, el paciente llega al Seguro Social, exige el tratamiento, no se lo dan y tiene que meter un juicio, y si el juicio es lo suficientemente rápido acaba teniendo tratamiento, pero a veces en ese caminar el paciente fallece. Se ha abierto cada vez más la posibilidad en el Seguro Social de que algunos centros puedan tener algunas variantes de tratamiento como Risdiplam. Aquí. Seguro de gastos médicos, eso nos toca trabajarlo porque también es un gran reto. El día de hoy probablemente la atrofia muscular espinal sea la que con el medicamento, sea uno de los tratamientos más caros que exista y sobre el cual tienen que enfrentarse los seguros de gastos médicos, y están empezando a limitar la posibilidad de dar tratamiento a los pacientes. Si el tratamiento hoy puede costar 25 millones en una de las formas, ahora que llegue el tratamiento para distrofia muscular de Duchenne va a costar 3 veces eso. Y entonces tenemos que estar nosotros también como comunidad médica exigiéndole a los seguros que hagan su chamba. Definitivamente, ya hay la posibilidad de acceso institucional. Los que trabajen a nivel institucional tienen ya el famosísimo número de registro institucional y de compendio y de catálogo, de tal forma que no hay de ninguna manera la posibilidad o la circunstancia que diga una institución no te lo compro. Claro que tenemos que sensibilizar a nuestras autoridades y demostrarles cuál es el beneficio de que un paciente tenga un tratamiento a largo plazo, y hay criterios para no iniciar tratamiento. Los criterios implican la enfermedad que ha progresado. Aquel paciente que está con ventilación permanente, lleva 6 meses intubado el paciente. Ese paciente ya no va a recuperar, ya no tiene motoneuronas para poder mantener una ventilación autónoma y no debe dársele el tratamiento. Y esto es una recomendación internacional, pero también una recomendación para la SINSAE. Otras formas de atrofia muscular espinal. Oiga, yo tengo un niño que tiene la forma SMARP. No, pues para esa no sirve. Hipoxia, saturación menor persistente, que no responde con un poco de oxígeno ambiental. Escoliosis, cuando hay un ángulo de Kof mayor de 40 grados y no puedo hacer una punción lumbar. Infección activa del sistema nervioso central, si hay una falla hepática o si la familia no está entendiendo el problema y no va a haber una buena adherencia. Pero también hay pacientes a los cuales se interrumpe el tratamiento y eso implica que el paciente le empezamos pero no mejoró, lejos de mejorar empeora y tiene complicaciones o tiene plaquetopenia persistente o infecciones de repetición. En ese paciente el tratamiento ya no cabe. Déjenme presentarles esta diapositiva. Si a alguno de ustedes les gusta la farmacoeconomía, les recomiendo este artículo. Salió en el 2023 en el European Journal Health of Economy. Yo la verdad es que no lo entendí.
Es algo muy complejo, pero esta imagen me dice muchas cosas. Esto es el costo acumulado de los tratamientos en Europa, en donde los niños se diagnostican a los 5 días de vida e empiezan un tratamiento entre 5 o 12 días de vida. Aquellos pacientes que tienen atrofia muscular espinal tipo 1 siguen estando muy enfermos y tienen un costo acumulativo muy alto porque las infecciones los afectan, porque a veces hay que hacer traqueostomías, porque no se nutren bien, porque requieren manejo ortopédico. Pero sobreviven y tienen una mejor calidad de vida y tenemos fenotipos en donde los niños caminan. La atrofia muscular 2, miren, baja muchísimo, pero sigue estando alta. Y vean ustedes como en la atrofia 3 y en la atrofia 4, los costos bajan muchísimo. Y entonces ellos dicen que estos tratamientos sí son fármacoeconómicamente posibles. Y que un paciente que tiene una atrofia muscular tipo 3, que va a tener debilidad a los 12 años, debe de iniciar su tratamiento de manera temprana. ¿Para qué? Para no perder motoneuronas, para mantenerse activamente económicamente activo. No podemos dejar de hablar de la sociedad civil. En países como España, en Argentina y en Estados Unidos, los grupos de asociaciones civiles son fuertísimos, modifican las leyes y son muchas veces patrocinadores de estudios de investigación. En nuestro país hay un par de asociaciones de pacientes con atrofia muscular espinal que están haciendo un gran trabajo para sus hijos y que las tenemos que hacer fuertes y las tenemos que hacer que se visualicen. De hecho, recientemente la Asociación Mexicana de Atrofia Muscular, AMAME, tuvo una reunión con los senadores relacionados a la salud como para favorecer el desarrollo de políticas de salud adecuadas y aparentemente el doctor Kersenovich recibió con gusto la participación de este grupo de familias y se están abriendo opciones de tratamiento. Creo que los familiares hacen un gran trabajo por sus hijos y por otros hijos que puedan ser diagnosticados de manera temprana. Y con eso creo que termino. Creo que estamos en tiempo y la verdad es que para mí es muy importante hacer verles a ustedes que sí hay tratamiento, que los tratamientos modificadores están a nuestro alcance, no son fáciles de manejar, pero cuántas otras cosas no son fáciles de manejar y las estamos haciendo de manera cotidiana. Muchas gracias.